Carlos Santana, el alma incansable de la guitarra que sigue resonando. Carlos Santana. Un nombre que no solo evoca acordes eléctricos y solos inolvidables, sino que también representa una vida marcada por la reinvención, la lucha interior y una espiritualidad latente. Hoy, cuando se aproxima a los 80 años, el legendario guitarrista enfrenta una etapa muy distinta a la gloria escénica, que durante décadas lo posicionó como uno de los artistas más innovadores del siglo XX. ¿Quién es Carlos Santana hoy? ¿Cómo vive el hombre que convirtió la guitarra en una extensión de su alma? Nacido el 20 de julio de 1947 en Autlán de Navarro, Jalisco, México, Carlos Augusto Santana Alves heredó la música desde la cuna. Su padre, José Santana, era mariachi. Desde los 5 años, Carlos ya dominaba el violín. Pero fue la guitarra, tomada entre sus manos a los 8, la que marcaría el rumbo de su existencia. La familia Santana, sin embargo, no conoció la estabilidad. Se mudaron de Autlán a Tijuana, una ciudad de frontera dura, marcada por contrastes sociales, violencia y también una efervescencia cultural única. Fue ahí donde Carlos encontró su primer refugio espiritual en la música. A los 12 años, mientras otros niños jugaban en la calle, él ya era parte de bandas como The T.J.S., influenciado profundamente por Javier Batis, uno de los pioneros del rock en español. Batis no solo le enseñó el lenguaje del blues, con nombres como B.B. King, Muddy Waters, T-Bone Walker y Howlin' Wolf, sino que también le inculcó una actitud. La música era una forma de supervivencia emocional. Carlos, como muchos jóvenes sin rumbo definido, encontró en la guitarra un ancla, una forma de resistir las duras condiciones de su entorno. La migración a Estados Unidos marcó un antes y un después. La familia se asentó en San Francisco, justo cuando la ciudad hervía con la contracultura de los años 60. Ahí nació la leyenda. En 1966, Santana formó la Santana Blues Band, que luego se convertiría simplemente en Santana. Con su fusión de rock, blues, jazz y ritmos afrocaribeños, redefinió lo que podía ser la música popular. Su consagración llegó con el Festival de Woodstock en 1969. Mientras millones de jóvenes protestaban por la guerra, Santana ofrecía una catarsis colectiva con Soul Sacrifice. No solo fue un éxito musical, fue una experiencia mística. Carlos tocaba como si cada nota fuera una oración, una súplica, una liberación, pero el ascenso también trajo sus sombras. La fama lo empujó a una espiral de excesos, drogas, alcohol y relaciones fallidas. Durante la década de los 70, a pesar del éxito comercial de discos como Abraxas o Santana III, Carlos vivía una guerra interna. Fue su cercanía con la espiritualidad del gurú indio Sri Chinmoy lo que le ofreció un respiro. Cambió la heroína por la meditación, los escenarios caóticos por retiros de silencio. Ya en los 90 muchos lo daban por acabado, pero Santana, como los grandes artistas, resurgió. En 1999, con Supernatural, logró un milagro: conquistar a una nueva generación sin traicionar su esencia. Canciones como Smooth con Rob Thomas o María María con The Product GmbH lo devolvieron a la cima con 9 premios Grammy en una sola noche. Sin embargo, en la intimidad, Santana arrastraba heridas. Su matrimonio de décadas con Deborah King terminó en divorcio. En entrevistas posteriores confesó que había descuidado lo esencial. La música me salvó, pero también me hizo egoísta, reconoció. Más adelante encontró consuelo y amor en la baterista Cindy Blackman, con quien se casó en 2010. Juntos han forjado una relación basada en la espiritualidad, el arte y la sanación. Los últimos años han sido complejos. Problemas de salud, incluidos desmayos en plena presentación, y rumores sobre un retiro definitivo alimentaron el mito de un Santana en decadencia. Pero el propio Carlos se ha encargado de desmentirlo. Sigue componiendo, tocando y, sobre todo, compartiendo. Ya no con la furia de la juventud, sino con la sabiduría de quien ha sobrevivido a sí mismo. Hoy, Santana vive entre el escenario y la introspección. Sus redes sociales son un testimonio de gratitud.
fotografías con jóvenes músicos, mensajes sobre el poder del amor, reflexiones sobre la vida después del dolor. El hombre que una vez electrificó Woodstock ahora comparte consejos sobre cómo alinear el alma con el universo. En su estudio en Las Vegas, donde reside, graba con artistas emergentes. Cree firmemente que su rol ahora es ser un guía. Mi misión es encender la luz en otros, ha dicho en múltiples ocasiones, y no lo dice como metáfora. Santana se considera un sanador a través del sonido. Los traumas del pasado no han desaparecido. Las memorias de pobreza, migración, adicciones y pérdidas siguen ahí. Pero ahora forman parte de una narrativa de resiliencia. Cada vez que toma la guitarra, el tiempo se diluye. No importa si tiene 20 o 77 años. Lo que importa es lo que fluye entre sus dedos. Verdad, pasión, humanidad. Carlos Santana no solo es una leyenda del rock, es un sobreviviente. Un hombre que ha sabido reinventarse desde la ruina, que ha hecho del dolor una fuente creativa y que aún hoy, a punto de cumplir 8 décadas, se niega a apagar su llama. Porque si hay algo que define a Santana, no son los discos vendidos ni los premios ganados. Es esa capacidad única de tocar una sola nota y conmover el alma del mundo entero. La historia de Carlos Santana es una de las más intensas, crudas y profundamente humanas que ha dado la historia del rock. Detrás del genio de la guitarra, del creador de una fusión irrepetible entre el rock, el blues y los ritmos latinos, se esconde un hombre marcado por una infancia compleja, una adolescencia interrumpida por la violencia y la traición, y una vida adulta definida por la redención, la introspección y una permanente lucha espiritual. Desde muy temprana edad, Carlos Santana se forjó en la dureza de la vida. Criado en Autlán de Navarro, Jalisco, dentro de una familia de músicos, aprendió primero el violín de la mano de su padre José, un mariachi estricto y exigente. Pero fue la guitarra la que finalmente lo sedujo, y a los 8 años ya la dominaba con una precocidad que asombraba. Sin embargo, la vida nómada de su familia, primero en Tijuana y luego en la frontera con Estados Unidos, le impuso un ritmo inestable y caótico que marcaría su carácter para siempre. En Tijuana, Carlos se empapó del blues, del soul, del incipiente rock and roll y del mundo nocturno que rodeaba a los clubes de mala muerte. Con apenas 12 años, ya tocaba en bares como bajista o guitarrista, acompañante de bandas como los The-Jaws, lideradas por Javier Batis, quien lo introduciría al universo sonoro de B.B. King, Muddy Waters, Howlin' Wolf y Chuck Berry. En esos ambientes, Santana presenció escenas violentas y decadentes, incluyendo altercados entre policías y prostitutas, que formarían parte de su acervo emocional. La llegada a San Francisco supuso un cambio radical. El joven Carlos, renuente a abandonar México y molesto por lo que consideraba una traición de sus padres, se sintió perdido en un entorno escolar que consideraba aburrido y alejado de su realidad. Su enfado creció cuando descubrió que los ahorros que había reunido para pagar sus papeles de inmigración habían sido utilizados por su madre para pagar un tratamiento dental a su hermana. Aunque le prometió devolverle algo de dinero, incluso esos últimos centavos terminaron siendo utilizados para pagar la renta. Fue la gota que colmó el vaso. Carlos huyó de casa y regresó a Tijuana, donde sobrevivió trabajando de nuevo en los clubes nocturnos, tocando para bailarinas exóticas y perdiendo poco a poco la inocencia que le quedaba. Tocaba de 4 de la tarde a 6 de la mañana, 7 días a la semana. Al final, ya nada me excitaba. Me sentía emocionalmente muerto. Descubrí que la inocencia era lo más sensual que existía, declaró en una entrevista a Rolling Stone. Su desencanto con la sexualidad y la vida lo llevó a tocar fondo anímicamente. La familia eventualmente lo localizó y, según sus propias palabras, lo secuestró de vuelta a Estados Unidos. Fue en ese contexto que Carlos, con apenas 14 años, decidió canalizar su rabia en la música. En 1966 fundó la Santana Blues Band, que luego evolucionaría hasta convertirse en Santana. El grupo combinó la energía cruda del blues eléctrico con la polirritmia de la percusión latina, el jazz de vanguardia y los solos épicos característicos del rock psicodélico.
Para Carlos, esa etapa fue como una universidad musical. En San Francisco conocía los sonidos de Sly Stone, Jimi Hendrix, Miles Davis y Tito Puente, mientras que en su corazón seguía resonando la influencia de B.B. King y John Lee Hooker. Un guitarrista que marcaría particularmente su estilo fue Gabor Szabo, de quien tomaría el tema Gypsy Queen y lo fusionaría con Black Magic Woman, creando uno de los himnos más recordados del rock latino. A pesar del éxito, los fantasmas del pasado seguían presentes. En su adolescencia, Carlos fue acosado sexualmente por un hombre estadounidense que lo había ayudado a cruzar la frontera. Este trauma, silenciado durante décadas, fue una de las razones por las que en 1995, ya casado, su esposa lo empujó a buscar ayuda terapéutica. Santana, siempre reticente a las emociones, comenzó un proceso de sanación interno que redefiniría su forma de entender la espiritualidad y la música. Ese mismo año también se produciría un quiebre fundamental. Comenzó a colaborar con figuras como Rob Thomas, lo que más adelante lo llevaría al éxito masivo del álbum Supernatural, 1999. Fue el regreso de Santana al mainstream, pero también una suerte de reconciliación entre el Carlos dañado del pasado y el hombre que había aprendido a perdonar y reinventarse. Carlos Santana, el legado espiritual y musical de una leyenda viva. Carlos Santana, un nombre que resuena en los anales de la historia musical, no solo ha sido pionero de una fusión sin precedentes entre el rock y los ritmos latinos, sino que también ha sido un símbolo de resiliencia personal frente a traumas profundamente arraigados. En esta etapa avanzada de su vida, mientras se aproxima a los 80 años, Santana ha optado por hablar con una honestidad sin filtros sobre las cicatrices que han moldeado su alma y, en consecuencia, su arte. En entrevistas recientes, el guitarrista mítico ha confesado que durante su infancia fue víctima de un abuso persistente por parte de un hombre estadounidense que lo había ayudado a cruzar la frontera. Esta experiencia lo marcó de por vida. Años más tarde, alentado por su esposa, Santana buscó ayuda terapéutica en 1995, enfrentando el dolor reprimido con un valor que solo quienes han sido profundamente heridos pueden comprender. En sus palabras, se sintió consumido por la culpa, la rabia y el sentimiento de traición. El punto de inflexión llegó cuando, al ser golpeado por su agresor tras observar a una mujer por la ventana, Santana logró ver al hombre no como una figura de poder, sino como una persona muy enferma. Esta experiencia lo transformó. En una entrevista publicada en 2023, reflexionó sobre el proceso de sanación y perdón, declarando: "Aprendí a mirar a todos los que alguna vez intentaron herirme como si fueran niños de 5 o 6 años. Hoy puedo observarlos con compasión y comprensión. En lugar de albergar odio, Santana ha elegido enviar a esas personas a la luz, porque, según explica, si los mando al infierno, yo iré con ellos, pero si los mando a la luz, también me acompañarán allí". Este tipo de espiritualidad es el motor de su vida. La fama, que alguna vez le resultó asfixiante, ahora la disfruta con la mirada inocente de un Carlos de 7 años que aún vive dentro de mí. Para él, cada día representa una nueva aventura, y su misión es ofrecer esperanza y valor a través de la música. Su lección favorita, heredada de su infancia, es dar abrazos sinceros a quienes lo escuchan y validar su existencia. No obstante, su camino hacia la fama no estuvo exento de graves obstáculos. En la primavera de 1967, cuando su carrera apenas despegaba, Santana fue diagnosticado con tuberculosis a la edad de 19 años. Esto lo obligó a internarse por 3 meses en el San Francisco General Hospital, donde recibió penicilina regularmente. La situación se complicó cuando desarrolló resistencia al medicamento y tuvo que ser tratado con streptomicina, cuyas inyecciones en los glúteos lo dejaron sin poder sentarse durante semanas. Pese al dolor, Santana no perdió el enfoque. Terminó sus estudios de secundaria con ayuda de un tutor y logró graduarse mientras aún estaba hospitalizado. Superada esta etapa, su banda Santana lanzó sus 3 primeros discos, una mezcla audaz de jazz, ritmos latinos y rock psicodélico que cautivó al mundo. Su álbum debut, Santana,
fue un éxito comercial que alcanzó el doble platino. Sus siguientes trabajos, Abraxas y Santana III, no solo replicaron ese éxito, sino que lo superaron, alcanzando el primer puesto en el Billboard 200 y logrando certificaciones de quíntuple y doble platino respectivamente. Sin embargo, su cuarto álbum, Caravanserai, marcó un cambio drástico. Con el paso del tiempo, y gracias al apoyo incondicional de su entonces esposa Deborah King, activista y líder espiritual, Santana comenzó a reencontrarse con su esencia. Fue Deborah quien le introdujo en las enseñanzas de Sri Chinmoy, un maestro espiritual que marcaría un antes y un después en su vida personal y artística. Carlos, ya inmerso en una búsqueda interior, encontró en estas enseñanzas un refugio, una guía y una manera de canalizar el dolor en algo trascendente. No era la fama lo que buscaba ahora, sino la iluminación a través de la música. Esta transformación espiritual se reflejaría claramente en su música, particularmente en los discos posteriores a Caravanserai, como Love Devotion Surrender, junto a John McLaughlin, y Welcome, donde el rock psicodélico dio paso a un sonido más etéreo, jazzístico y místico. Sin embargo, esta evolución espiritual y estilística no fue bien recibida por todos. Mientras ganaba reconocimiento en círculos más intelectuales o devotos del jazz, la industria musical comercial se alejaba de él. Los años 80 representaron una época de relativa oscuridad para Santana. Aunque seguía llenando salas en sus giras, sus discos no lograban el éxito masivo de sus primeros años. Columbia Records lo había dejado atrás y Polydor tampoco había conseguido darle un nuevo impulso. Sin contrato, sin respaldo discográfico y con la crítica especializada calificándolo como artista del pasado, Santana parecía condenado a la nostalgia. Pero el espíritu de Carlos no se rinde fácilmente. En los márgenes de la industria y con la fe puesta en su propio talento, Santana siguió componiendo, colaborando con músicos emergentes, produciendo de forma independiente y esperando pacientemente el momento justo para regresar. Y ese momento llegó contra todo pronóstico, en el ocaso del siglo XX. En 1999, con 52 años, Carlos Santana volvió a irrumpir en la escena musical global con Supernatural, un disco que no solo lo devolvería al estrellato, sino que redefiniría su legado. Bajo la producción de Clive Davis, sí, el mismo ejecutivo que décadas atrás le advirtió que Caravanserai sería un suicidio profesional. Supernatural reunió a un elenco de artistas contemporáneos como Rob Thomas, Lauryn Hill, Eric Clapton y Dave Matthews, y tejió un puente perfecto entre generaciones, estilos y emociones. El sencillo Smooth, con Rob Thomas, se convirtió en un fenómeno mundial. Con su pegajoso ritmo, su fusión entre rock latino y pop moderno, y la inconfundible guitarra de Santana, la canción se instaló durante 12 semanas en el número 1 del Billboard Hot 100. El álbum Supernatural vendió más de 30 millones de copias y le valió 9 premios Grammy, incluidos Álbum del Año y Grabación del Año. Era, literalmente, un renacimiento. Pero detrás de ese regreso triunfal no había solo una estrategia comercial. Había décadas de lucha interna, de silencios dolorosos, de búsquedas espirituales y pérdidas personales. Santana no volvió para encantar al mercado. Volvió porque tenía algo que decir, algo que sanar, algo que compartir. Los años siguientes estuvieron marcados por giras internacionales, más colaboraciones y una renovada atención mediática. Carlos, sin embargo, mantuvo siempre los pies en la tierra. No se dejó seducir por los excesos del éxito recuperado. Por el contrario, fortaleció su compromiso con causas sociales. Fundó la Milagro Foundation para apoyar a niños vulnerables en temas de educación, salud y arte, y se convirtió en un activista comprometido con la justicia social, los derechos de los inmigrantes y la espiritualidad consciente. En lo personal, también vivió transformaciones profundas. En 2007, tras 34 años de matrimonio, se divorció de Deborah King. Aunque el proceso fue doloroso, Santana aseguró que fue una decisión tomada con respeto y mutua comprensión. Poco después, encontró el amor nuevamente en Cindy Blackman, una talentosa baterista de jazz que había tocado con Lenny Kravitz. Se casaron en 2010 en una ceremonia espiritual y discreta. Carlos definió su relación con Cindy como una conexión de almas, un encuentro profundo que le devolvió alegría, música y compañía en los años de madurez.
Ya entrado en sus 70, Santana ha seguido grabando discos y dando conciertos, aunque con un ritmo más pausado. En 2021 lanzó Blessings and Miracles, un trabajo que reunió nuevamente a colaboradores de renombre y jóvenes talentos, manteniendo su fórmula de fusión cultural pero con una carga espiritual más marcada. Cada canción es una oración, dijo en una entrevista. Y eso se nota. Su música ya no busca solo entretener, sino elevar. Sin embargo, el paso del tiempo también ha dejado huellas visibles en su salud. En 2022, Santana sufrió un colapso durante un concierto en Michigan debido a un agotamiento extremo y deshidratación. Las imágenes de ese momento recorrieron el mundo y causaron preocupación entre sus seguidores. Fue internado de emergencia y aunque se recuperó, el episodio obligó a suspender varias presentaciones y a replantear su agenda. En entrevistas recientes, Santana ha sido honesto sobre sus fragilidades. Reconoce que ya no tiene la misma energía de antes, que los viajes largos lo agotan y que la música, aunque sigue siendo su razón de vivir, ahora convive con dolores físicos y momentos de introspección más intensos, pero también ha dicho que está en paz, que ya no persigue la perfección ni la fama, sino la conexión con su público y con lo divino. Carlos Santana ha dejado de ser solo un guitarrista virtuoso. Es, hoy por hoy, un símbolo de resistencia, de evolución y de redención. Su historia es la de un niño mexicano que creció entre mariachis, bares peligrosos y traumas tempranos, y que transformó esas cicatrices en arte puro. Un hombre que tocó el cielo con Abraxas, descendió a los infiernos del olvido y regresó con Supernatural para recordarle al mundo que la música no tiene edad, idioma ni fronteras. A las puertas de sus 80 años, Santana sigue tocando. Con menos notas, tal vez, pero con más alma. Y cuando sube al escenario con su sombrero de ala ancha, su guitarra colgada y los ojos cerrados, parece más un chamán que un músico. Porque eso es lo que es, un sanador que, a través de cada acorde, nos recuerda que todo dolor puede transformarse en belleza. Su legado no está solo en los discos vendidos o en los premios ganados, sino en las almas que ha tocado. Y mientras haya alguien que escuche Samba pa' ti con lágrimas en los ojos, Carlos Santana seguirá vivo, no solo como artista, sino como un testimonio viviente de que, incluso después de las caídas más duras, siempre se puede volver a levantarse. Carlos Santana, el legendario guitarrista mexicano-estadounidense, ha experimentado una vida llena de altibajos, tanto en lo personal como en lo profesional. Tras su divorcio en 2007 de Deborah King, con quien compartió 34 años de matrimonio y tuvo 3 hijos, Santana encontró una nueva oportunidad en el amor y la música junto a la baterista de jazz Cindy Blackman. Su historia de amor comenzó en 2010, cuando Santana propuso matrimonio a Blackman en pleno escenario durante un concierto en Tinley Park, Illinois. La pareja contrajo matrimonio en diciembre de ese mismo año, en una ceremonia íntima en Maui, Hawái, donde, según Blackman, realizaron un ritual de purificación lavándose las manos con agua de lluvia, simbolizando un nuevo comienzo. Desde entonces, Cindy Blackman Santana no solo se convirtió en su esposa, sino también en su colaboradora musical. Ha sido la baterista principal en las giras de Santana y ha participado en proyectos conjuntos, como el álbum Power of Peace, una colaboración con los Isley Brothers. Blackman, reconocida por su trabajo con Lenny Kravitz y su carrera en el jazz, comparte con Santana una visión espiritual de la música, considerándola una forma de conexión con lo divino. En 2023, la vida y carrera de Carlos Santana fueron retratadas en el documental Carlos, dirigido por Rudy Valdés. La película, que se estrenó en el Festival de Cine de Tribeca el 17 de junio, ofrece una mirada íntima a su trayectoria musical y personal, incluyendo su relación con Cindy Blackman y su evolución espiritual. A lo largo de los años, Santana ha enfrentado desafíos de salud, incluyendo una cirugía cardíaca en diciembre de 2021 y un colapso en el escenario en julio de 2022 debido a agotamiento y deshidratación. Sin embargo, ha continuado su carrera musical con determinación, lanzando en 2025 el álbum Sentient,
Una retrospectiva de su carrera con colaboraciones de artistas como Michael Jackson, Smokey Robinson y su esposa Cindy Blackman. Carlos Santana ha demostrado ser un ejemplo de resiliencia y pasión por la música. Su historia con Cindy Blackman es un testimonio de cómo el amor y la espiritualidad pueden ofrecer una nueva perspectiva y renovación en la vida de una leyenda del rock. La aparición de Cindy Blackman en la vida de Carlos Santana no fue casualidad, al menos no para él. En entrevistas recientes, el legendario guitarrista ha revelado que su conexión con la talentosa baterista neoyorquina fue casi espiritual. Estaba meditando, hablando con Dios y le dije: necesito una reina con quien compartir esto. Alguien que me ame de manera incondicional y crezca conmigo, confesó Santana. Y así, según él, apareció Cindy, con su andar firme, su energía magnética y su talento indiscutible. Fue amor a primera vista. Cindy Blackman, reconocida en el mundo del jazz y del rock por su trabajo con Lenny Kravitz, aportó algo más que ritmo a la vida de Santana. Le devolvió el equilibrio emocional, la complicidad creativa y una visión compartida de la espiritualidad como fuerza transformadora. En el escenario, su conexión es palpable. Cuando tocan juntos, parece que el tiempo se detiene y todo gira en torno a una sinergia emocional y musical que trasciende géneros. La relación entre ambos se consolidó no solo en la intimidad del hogar, sino también en el estudio de grabación. En 2017, lanzaron el álbum Power of Peace, una colaboración que incluyó a los legendarios Isley Brothers. A través de este proyecto reafirmaron su compromiso con un mensaje de esperanza y unidad, temas que ambos consideran pilares de su arte. La música tiene el poder de sanar, y eso es lo que intentamos hacer con cada nota, declaró Cindy. El poder de sanar, y eso es lo que intentamos hacer con cada nota, declaró Cindy. En junio de 2023, ese renacimiento personal y profesional fue plasmado en el documental Carlos, dirigido por Rudy Valdés y presentado en el prestigioso Festival de Cine de Tribeca. La cinta no solo retrata los orígenes humildes del guitarrista en Autlán de Navarro, Jalisco, ni sus éxitos rotundos con álbumes como Abraxas o Supernatural, sino que profundiza en su proceso de sanación interior, los traumas de infancia que aún lo persiguen, y el papel fundamental que Cindy ha desempeñado en su redención. Ella es mi roca, mi faro, confesó Santana, visiblemente emocionado durante el estreno del documental. A los 75 años, Carlos Santana no tiene intención de retirarse. Al contrario, asegura que está apenas comenzando. En una reciente entrevista para Rolling Stone, bromeó diciendo: sigo siendo ese niño de 7 años que se pregunta qué travesura creativa vamos a hacer hoy. Esta declaración no es una exageración. Su energía en el escenario continúa siendo la de un joven rebelde que, guitarra en mano, quiere cambiar el mundo. El músico también ha vuelto su mirada hacia la mentoría. A través de la Milagro Foundation, organización que fundó junto a su exesposa Deborah King, apoya programas educativos y artísticos para jóvenes en situación vulnerable. Cindy se ha sumado con entusiasmo a esta labor filantrópica, convencida de que la música es una herramienta poderosa para empoderar a las comunidades marginadas. Queremos devolverle algo al universo, porque la música nos ha salvado, han dicho en más de una ocasión. La evolución espiritual de Santana también ha sido una constante desde sus años de juventud. En los años 70 se convirtió en seguidor de Sri Chinmoy, cuya filosofía de paz interior y meditación influyó profundamente en su música. Hoy, esa búsqueda de conexión con lo divino sigue vigente, aunque con una visión más madura y serena. Perdonar es libertad. Soltar el dolor es caminar más ligero, reflexionó en 2024 al hablar sobre las heridas emocionales del pasado. Con Cindy, Carlos ha encontrado no solo a una compañera de vida, sino a una igual en todos los sentidos. Juntos exploran la música como un lenguaje del alma, y su complicidad se refleja tanto en los estudios de grabación como en las giras. En una escena del documental se les ve compartiendo una improvisación en un pequeño estudio de Nueva York.
él con su icónica PRS dorada, ella marcando el ritmo con precisión y fuego. No hace falta palabras. Entre ellos, la música dice todo. El futuro, para Carlos Santana, es un lienzo abierto. Tiene en mente grabar un álbum completamente instrumental que explore sonidos de África y Medio Oriente. También quiere escribir un libro de memorias, pero no centrado en las batallas del ego, sino en las batallas del espíritu. Y por supuesto, quiere seguir tocando, porque como él mismo lo ha dicho, el día que deje de tocar, dejaré de respirar. Aunque el camino ha sido arduo, marcado por enfermedades, pérdidas, separaciones y crisis, Santana ha sabido reinventarse sin perder la esencia que lo convirtió en leyenda. Hoy, en la madurez de su vida, el guitarrista de alma flamígera y sonrisa pacífica no busca aplausos, sino conexión, y la ha encontrado no solo con su público, sino consigo mismo. Carlos Santana no es solo un músico, es un sobreviviente, un curandero del alma a través de las cuerdas de su guitarra. Y si algo queda claro tras ver el documental Carlos, es que su historia está lejos de terminar, porque cuando el arte nace del corazón, como lo hace el suyo, el tiempo no es un enemigo, sino un cómplice. Durante décadas, el nombre de Carlos Santana ha sido sinónimo de genialidad musical, fusiones atrevidas y una espiritualidad que traspasa los acordes. Pero más allá de los escenarios y los reconocimientos internacionales, existe una historia menos conocida, profundamente humana, marcada por búsquedas interiores, desilusiones espirituales, amores rotos y una lucha dolorosa contra la oscuridad emocional. Esta es la crónica de uno de los capítulos más intensos y transformadores en la vida del legendario guitarrista. Su relación con el gurú espiritual Sri Chinmoy, su caída en la depresión y el largo camino hacia la sanación. Corría el año 1972 cuando Santana descubrió por primera vez la figura de Sri Chinmoy. Fue una imagen del gurú que pertenecía al guitarrista Larry Coryell la que capturó su atención. Sentí su intensidad desde la fotografía misma. Recordaría años después. La conexión fue casi inmediata. Un año más tarde, en octubre de 1973, fue presentado formalmente al maestro por el músico John McLaughlin. Desde entonces, Santana se sumergió de lleno en una vida espiritual guiada por Chinmoy, adoptando incluso cambios externos. Se cortó el cabello, se afeitó la barba y comenzó lo que él mismo describió como un campo de entrenamiento espiritual. La influencia del gurú fue tal que Santana encontró en su filosofía una razón de ser que, según confesó, superaba cualquier riqueza material o fama alcanzada. Su vida giró hacia la meditación, la contemplación del alma y la devoción, al punto de que incluso su música empezó a impregnarse de ese mensaje trascendental. Pero lo que al inicio fue miel, con el paso del tiempo comenzó a tornarse en vinagre. En 1977, tras 4 años de devoción incondicional, Santana comenzó a experimentar incomodidad con ciertas actitudes de Sri Chinmoy. No se trataba de una cuestión doctrinal, sino humana. La manera en que el gurú trataba a otros seguidores, la rigidez con que se exigía fidelidad absoluta y la sensación de que la libertad interior estaba siendo reemplazada por una especie de sometimiento espiritual. Fue el comienzo del desencanto. La partida de Coryell y McLaughlin del círculo de Chinmoy no hizo más que reforzar las dudas de Santana. En una gira internacional, tomó la decisión más difícil de su vida espiritual: abandonar al maestro. Le confesó su decisión a su esposa, Débora Santana, quien también era devota del gurú. 4 años más tarde, ella también se distanció de Chinmoy. Pero la ruptura no fue pacífica. Tras su salida, se reportó que Sri Chinmoy había ordenado a sus seguidores cortar todo contacto con Santana. Fue una separación dolorosa, impregnada de un sentimiento de traición y tristeza. A pesar de ello, el guitarrista ha declarado en diversas ocasiones que guarda un lugar especial para Chinmoy en su corazón, reconociendo que en su momento el gurú le ofreció una guía invaluable. A pesar del desencanto, Santana nunca abandonó su búsqueda espiritual. Alejado de estructuras religiosas, forjó una filosofía personal basada en el amor, la conciencia divina y la percepción espiritual. En una entrevista con Rolling Stone en 2014, Santana fue claro:
No se identifica con ninguna religión organizada. Para él, la espiritualidad es voluntad sagrada, confianza divina, percepción perfecta, certeza sagrada, conocimiento espiritual, conciencia celestial, estado de gracia y pensamientos iluminadores. También expresó su incomodidad con los dogmas religiosos basados en el miedo. En lugar de eso, abraza la filosofía de liberación interior, inspirándose en líneas como la de Bob Marley. Emancípate de la esclavitud mental. Para Santana, el valor propio y la confianza interna son las verdaderas fuentes de fe. Sin embargo, la espiritualidad no ha sido su único refugio. La vida personal de Santana también ha estado marcada por el dolor. En 2007, su matrimonio con Débora Santana llegó a su fin tras más de 3 décadas de vida en común. Fue un golpe devastador. El artista se sumió en una oscuridad profunda que lo llevó a contemplar el suicidio en varias ocasiones. En una entrevista conmovedora, también publicada en Rolling Stone en 2008, confesó que había intentado quitarse la vida 7 veces. El dolor no era solo por la ruptura amorosa. Desde niño, Santana había cargado con una herida silenciosa. A los 10 años fue víctima de abuso sexual por parte de un amigo de la familia. Un trauma que lo persiguió durante toda su vida y que solo se agravó con la pérdida de sus pilares emocionales. El golpe final llegó en 2014, cuando Débora Santana falleció en un trágico accidente automovilístico. Aunque ya estaban divorciados, su muerte dejó un vacío imposible de llenar. La tristeza se instaló nuevamente en su alma, pero esta vez Santana estaba mejor preparado. Con los años había aprendido a encontrar en la música, la meditación y la oración las herramientas para resistir los embates de la vida. Santana nunca ha sido un hombre de declaraciones religiosas rimbombantes. Su relación con Dios es privada, casi silenciosa, pero cada nota que emite su guitarra, cada solo que nace de su alma, parece impregnado de una fe profunda y un deseo de trascendencia. Su espiritualidad se manifiesta en lo que él llama música como oración. Una conexión directa con lo divino a través del arte. La historia espiritual de Carlos Santana es también una historia de caídas y redenciones, de búsquedas sin fin, de silencios rotos y de notas que hablan más que las palabras. En un mundo donde el éxito suele medirse en premios y cifras, Santana nos recuerda que la verdadera grandeza nace de enfrentar los propios demonios y seguir creando belleza en medio de la oscuridad. A día de hoy, Santana sigue en pie. No como el joven rebelde de Woodstock, ni como el devoto de Chinmoy, sino como un hombre completo, marcado por las cicatrices del pasado, pero guiado por una luz interior que se niega a apagarse. Su música sigue siendo un puente entre mundos, una oración sin palabras que toca corazones y eleva almas. Y en cada acorde, en cada melodía, vive el eco de su lucha, su fe y su esperanza inquebrantable. Corría el año 1972, cuando Santana descubrió por primera vez la figura de Sri Chinmoy. Fue una imagen del gurú que pertenecía al guitarrista Larry Coryell la que capturó su atención. Sentí su intensidad desde la fotografía misma, recordaría años después. La conexión fue casi inmediata. Un año más tarde, en octubre de 1973, fue presentado formalmente al maestro por el músico John McLaughlin. Desde entonces, Santana se sumergió de lleno en una vida espiritual guiada por Chinmoy, adoptando incluso cambios externos. Se cortó el cabello, se afeitó la barba y comenzó lo que él mismo describió como un campo de entrenamiento espiritual. La influencia del gurú fue tal que Santana encontró en su filosofía una razón de ser que, según confesó, superaba cualquier riqueza material o fama alcanzada. Su vida giró hacia la meditación, la contemplación del alma y la devoción, al punto de que incluso su música empezó a impregnarse de ese mensaje trascendental. Pero lo que al inicio fue miel, con el paso del tiempo comenzó a tornarse en vinagre. En 1977, tras 4 años de devoción incondicional, Santana comenzó a experimentar incomodidad con ciertas actitudes de Sri Chinmoy. No se trataba de una cuestión doctrinal, sino humana. La manera en que el gurú trataba a otros seguidores, la rigidez con que se exigía fidelidad absoluta, y la sensación de que la libertad interior estaba siendo reemplazada por una especie de sometimiento espiritual. Fue el comienzo del desencanto.
La partida de Coriel y McLaughlin del Círculo de Chinmoy no hizo más que reforzar las dudas de Santana. En una gira internacional, tomó la decisión más difícil de su vida espiritual: abandonar al maestro. Le confesó su decisión a su esposa, Deborah Santana, quien también era devota del gurú. 4 años más tarde, ella también se distanció de Chinmoy, pero la ruptura no fue pacífica. Tras su salida, se reportó que Sri Chinmoy había ordenado a sus seguidores cortar todo contacto con Santana. Fue una separación dolorosa, impregnada de un sentimiento de traición y tristeza. A pesar de ello, el guitarrista ha declarado en diversas ocasiones que guarda un lugar especial para Chinmoy en su corazón, reconociendo que en su momento el gurú le ofreció una guía invaluable. A pesar del desencanto, Santana nunca abandonó su búsqueda espiritual. Alejado de estructuras religiosas, forjó una filosofía personal basada en el amor, la conciencia divina y la percepción espiritual. En una entrevista con Rolling Stone en 2014, Santana fue claro: no se identifica con ninguna religión organizada. Para él, la espiritualidad es voluntad sagrada, confianza divina, percepción perfecta, certeza sagrada, conocimiento espiritual, conciencia celestial, estado de gracia y pensamientos iluminadores. También expresó su incomodidad con los dogmas religiosos basados en el miedo. En lugar de eso, abraza la filosofía de liberación interior, inspirándose en líneas como la de Bob Marley: emancípate de la esclavitud mental. Para Santana, el valor propio y la confianza interna son las verdaderas fuentes de fe. Sin embargo, la espiritualidad no ha sido su único refugio. La vida personal de Santana también ha estado marcada por el dolor. En 2007, su matrimonio con Deborah Santana llegó a su fin tras más de 3 décadas de vida en común. Fue un golpe devastador. El artista se sumió en una oscuridad profunda que lo llevó a contemplar el suicidio en varias ocasiones. En una entrevista conmovedora, también publicada en Rolling Stone en 2008, confesó que había intentado quitarse la vida 7 veces. El dolor no era solo por la ruptura amorosa. Desde niño, Santana había cargado con una herida silenciosa. A los 10 años fue víctima de abuso sexual por parte de un amigo de la familia. Un trauma que lo persiguió durante toda su vida y que solo se agravó con la pérdida de sus pilares emocionales. El golpe final llegó en 2014, cuando Deborah Santana falleció en un trágico accidente automovilístico. Aunque ya estaban divorciados, su muerte dejó un vacío imposible de llenar. La tristeza se instaló nuevamente en su alma, pero esta vez Santana estaba mejor preparado. Con los años, había aprendido a encontrar en la música, la meditación y la oración las herramientas para resistir los embates de la vida. El perdón también jugó un papel fundamental en su sanación. El perdón, hermano, es liberador, explicó en una ocasión. Al elegir perdonar, Santana encontró una libertad interior que le permitió seguir adelante con un nuevo propósito. Este acto, junto con sus creencias espirituales, se convirtió en la base de su proceso de duelo y su retorno a la paz interna. Comprendió que su vida estaba en manos de Dios, no en las suyas, y que su pasado oscuro, en lugar de derrotarlo, lo había ayudado a confiar en el plan divino. En un momento, Santana incluso contempló retirarse de la música en 2015 para convertirse en pastor. Quiero ayudar a la gente que está pasando por luchas en su vida, confesó. Aunque no sabía cómo se desarrollaría ese plan, añadió con firmeza: Dios aún no ha terminado conmigo, pero el tiempo y el desgaste no perdonan. En julio de 2022, durante una presentación en el Pine Knob Music Theater, Santana colapsó en el escenario debido al agotamiento por calor. El incidente generó conmoción entre los asistentes. Fue auxiliado de inmediato por el personal médico, mientras el público observaba con angustia. Afortunadamente, se reportó que el guitarrista se recuperaba rápidamente, y en un video compartido en redes, se le vio saludando al público mientras era escoltado fuera del escenario. El incidente se produjo pocos meses tras la cirugía del corazón de Santana en diciembre de 2021. Lo que provocó preocupaciones sobre su salud. Ante esto, su equipo canceló 6 conciertos como precaución y los fans enviaron mensajes de apoyo.
Santana, manteniendo una actitud positiva, agradeció las oraciones y prometió regresar a los escenarios cuando su salud lo permitiera. Con más de 50 años de carrera, sigue siendo un ícono musical, desde sus inicios en San Francisco hasta convertirse en una leyenda del rock latino con álbumes como Abraxas. Su legado va más allá de la música, reflejando resiliencia y humanidad. A lo largo de su vida, Santana ha enfrentado desilusiones, amores rotos y una lucha contra la depresión, especialmente durante su relación con el gurú espiritual Sri Chinmoy, quien influyó en su vida espiritual. Su conexión con Chinmoy comenzó en 1972, lo que llevó a Santana a adoptar cambios significativos, incluyendo su estilo personal, y a embarcarse en un viaje hacia la sanación emocional. La influencia del gurú llevó a Santana a encontrar un sentido profundo en su vida, que superaba cualquier riqueza material. Se dedicó a la meditación y a la devoción, lo que comenzó a reflejarse en su música. Sin embargo, en 1977, tras 4 años de dedicación, empezó a sentirse incómodo con ciertas actitudes de Sri Chinmoy, especialmente en cómo trataba a otros seguidores y la exigencia de fidelidad. Esta incomodidad marcó el inicio de su desencanto. La salida de otros músicos del círculo de Chinmoy intensificó sus dudas, y durante una gira internacional decidió abandonar al maestro, lo que resultó en una dolorosa ruptura y un aparente mandato de Chinmoy para cortar todo contacto. A pesar de la separación, Santana reconoció el importante papel de Chinmoy en su vida y continuó su búsqueda espiritual. Sin adherirse a ninguna religión organizada, desarrolló una filosofía personal centrada en el amor y la conciencia divina, rechazando los dogmas basados en el miedo y abrazando la liberación interior. La vida personal de Carlos Santana ha estado marcada por el dolor y la pérdida. Su matrimonio con Débora Santana terminó en 2007. Un evento devastador que lo llevó a contemplar el suicidio en varias ocasiones, confesando haber intentado quitarse la vida 7 veces. Este sufrimiento se intensificó debido a un trauma infantil. A los 10 años sufrió abuso sexual por un amigo de la familia. En 2014, la muerte de Débora dejó un vacío profundo en su vida. A pesar de la tristeza, Santana encontró consuelo en la música, la meditación y la oración, adoptando el perdón como parte de su sanación y renovando su fe en un plan divino. Consideró la posibilidad de retirarse en 2015 para ayudar a otros como pastor, aunque en 2022 sufrió un colapso en el escenario, lo que generó preocupaciones tras su cirugía cardíaca en 2021. Con más de 50 años de carrera, Santana es un ícono musical, conocido por su innovador estilo que combina rock latino y contemporáneo, y ha sido reconocido con múltiples Grammy.